Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, Cecilia, del Instituto Gioja, y a todo el equipo del Instituto Gioja por hacer posible este encuentro que lleva el título de A 50 años del golpe, reflexiones críticas desde el constitucionalismo democrático. Esta es una iniciativa que surgió de la conversación con 3 cátedras y una comisión de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la cátedra de Raúl Gustavo Ferreira, de Roberto Gargarella, bueno, de la que habla, y la comisión de Leticia Vita. Entonces dijimos, bueno, 50 años de golpe, tenemos que generar un espacio de reflexión crítica desde el constitucionalismo democrático, con lo cual esta es la primera, pero no va a ser el último de los encuentros de esta serie de, sí, de conversatorios, de reflexiones. Solo también agradecer a diferentes personas que vienen como representantes de diferentes espacios de la ciudad. Tenemos a la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, Silke Ant. También tenemos de la Defensa Pública de Contencioso Administrativo Tributario de la ciudad, Mariana Pucharello. También tenemos de Cámara de Diputados a la diputada Mandato Cumplido, Carolina Gallar, y bueno, a todas las y los profesores que están aquí presentes, y por supuesto especialmente un reconocimiento a nuestras y nuestros estudiantes, que no sé vos, Roberto, si ves, pero a los costados tenemos mucho público. Entonces, sin más, le paso la palabra a... no, antes de pasar la palabra a Roberto, solo para informar. Hoy, después de este encuentro, invitamos al honro donde va a estar la presentación del libro de la red de profesoras de la Facultad de Derecho, que se llama La Corte que Queremos, y luego de eso vamos a tener un conversatorio organizado por el Centro de Derechos Humanos y el programa de extensión Memoria y Justicia. Es un conversatorio a 50 años del golpe en defensa de la democracia y los derechos humanos, donde va a hablar la profesora Mónica Pinto y el profesor Slokar. Así que ahora sí, sin más, le pasamos la palabra a Roberto. Bueno, Roberto. muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Si me dicen que no, me sorprendo. Bueno, antes que nada, una gran alegría. Esta actividad que no es la primera, pero espero que sigamos haciendo en conjunto, digamos, sumando el esfuerzo de distintas cátedras. Eso me parece un logro enorme digamos, es producto de amistad y de coincidencias, pero no es algo tan habitual, así que celebro enormemente esta colaboración. Eh, Luego también una mención que es en parte paralela, pero no tanto. Entiendo que hoy hay también allí movilizaciones por protestas, por el no cumplimiento, digamos, de la ley de financiamiento universitario, cosa que es especialmente grave y digo que no es completamente ajeno al tema porque entre otras reflexiones que me gustaría al menos llamar la atención, una es sobre los significados que tiene el nunca más, el pacto del nunca más hoy, digamos, por ahora simplemente menciono, digamos, ayer yo publiqué una nota sobre el tema y no me voy a extender sobre eso, pero sí un pequeño punto que es, yo creo que el nunca más no merece ser confinado, digamos, simplemente a la condena de los horrores cometidos por la dictadura, sino que debe incluir eso, obviamente, y de manera esencial, pero ir más allá para decir nunca más a cierto tipo de violaciones graves de derechos que pueden cometerse también en democracia. Y hoy en democracia, digamos, sufrimos avasallamientos demasiado importantes en materia de derechos y es importante insistir con la idea de nunca más, ¿no? En una sociedad democrática no queremos más, digamos, esos actos discrecionales, arbitrarios, y como en el caso del financiamiento universitario, digamos, que impliquen simplemente el desconocimiento, la ignorancia o el desprecio a las decisiones democráticas en este caso, del Congreso.
Me voy a centrar en lo que sigue y en el tiempo que me queda, digamos que no es demasiado. En un punto, digamos, de las muchas cosas que uno podría decir en esta materia digamos, en razón de estos 50 años. El punto que quiero hacer es sobre el servicio enorme que hizo el derecho y de manera muy excepcional en la historia argentina frente a los graves crímenes cometidos por la dictadura y los efectos jurídicos, digamos, que se sucedieron desde entonces. No solamente por lo que fue, yo creo, el acto más digno en la historia jurídica argentina, que fue el juicio de las juntas, sino todo el pensamiento que se desarrolló entonces, en particular, a partir del trabajo de algunos filósofos del derecho, pero no solamente de ellos, para poner fin y a lo ocurrido y para hacer posible el enjuiciamiento de esos crímenes. No, y me quiero centrar en ese punto de encuentro, digamos, tan excepcional en la historia argentina que fue, digamos, esa posibilidad de colaboración, de contribución desde la filosofía del derecho en particular y la teoría constitucional, a el juzgamiento de estos grandes crímenes. En septiembre de 1983, el gobierno militar dictó una autoamnistía tendiente a dejar impunes los Mm. crímenes en los que había intervenido, los crímenes que había generado. Y eso implicó un sismo dentro de la comunidad jurídica argentina, porque en principio eso parecía significar la imposibilidad del enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, el derecho argentino dice digamos, la ley más benigna es la que, en materia penal, es la que debe prevalecer, y esta aparecía como la ley más benigna. Entonces, digamos, aún para actores democráticos relevantes de la Argentina, parecía que las posibilidades del enjuiciamiento se habían cerrado. En ese momento, digamos, el partido político que aparecía como partido mayoritario, encabezado por Italo Luder, digamos, que era además un jurista importantísimo, bueno, simplemente suscribía esa idea, no sé si con buenas o malas razones, no sé si producto de un pacto, digamos, con el gobierno que se iba, digamos, con el gobierno de Viñone o, digamos, por simplemente una convicción jurídica, digamos, de la imposibilidad de avanzar en un enjuiciamiento dada esto que aparecía como la ley más benigna. Y yo creo que confluyeron muchas cosas para hacer luego posible el juicio, eh, y digamos, presiones políticas, movilizaciones de los actores, de los organismos de derechos humanos, presión social, sin duda, unas decisiones políticas, sin duda, pero también, y eso es extraordinario y por eso lo quería reivindicar en este ámbito, en este día, también lo hizo posible, y yo creo que de modo no menor, la contribución de algunos filósofos del derecho que pensaron sobre la cuestión y lo pensaron de un modo para mí muy interesante. En ese mismo septiembre de 1983, en donde se promulga la amnistía, la autoamnistía, Piñone hace, digamos, poner en marcha esta autoamnistía, eh, firman una solicitada el 12 de septiembre del 83 en el Diario de la Nación, Carlos Nino, Genaro Carrió, luego presidente de la Corte Suprema, y Jaime Amalgudgotti. Y ellos se presentan de modo muy breve, pero de modo también muy brillante, una serie de razones. O sea, es extraordinario ese ejercicio porque son 10 renglones y en esos 10 renglones hay una enorme, digamos, elaboración intelectual, en donde confluían, digamos, las razones que yo creo que provenían sobre todo de Carrió y de Nino. Carrió había puesto el acento sobre todo en el artículo 16, digamos, y el hecho de que esto implicaba un otorgamiento de privilegios que la Constitución impedía, y también en el artículo 29 de la Constitución, diciendo que el movimiento implicaba la suma del poder público, y eso tenía que ser dejado de lado. A mí ese esfuerzo, que es muy de Carrió, digamos, me parecía muy importante demostrar por qué, digamos, la Constitución impedía ese uso arbitrario del derecho. Y enfatizaría, digamos, no solamente
por cercanía afectiva, sino por convicción. Las otras razones que aparecieron en ese texto y que son las que presentaba Nino y que luego desarrollaría en un libro que era La validez del derecho. Y en él, digamos, y termino con esto en 5 minutos, él lleva adelante este razonamiento que va a ser crucial y que yo creo que merece ser tomado como crucial, porque no solamente va a servir como sirvió como fundamento para el momento en que luego, en diciembre del 83, el Congreso argentino, en la primera medida que toma, digamos, como Congreso Democrático, deroga, digamos, y declara nula la autoamnistía y va a usar estos argumentos. Entonces, va a ser muy importante este razonamiento que ahora presento para esa fundamentación, pero también para atacar lo que la Corte Suprema Argentina sistemáticamente quiso defender, salvo en este periodo breve, digamos, que fue el gobierno de Alfonsín, que es para atacar la doctrina de facto, ¿no? Hay una trágica, digamos, una dramática, una vergonzosa, digamos, jurisprudencia argentina que la propia Corte, digamos, se movilizó a partir de sus acordadas, digamos, desde el año 1930, en favor de la doctrina de facto, que lo que vino a decir, y es el otro tipo de argumento que podía defender lo hecho por la dictadura, que, digamos, el derecho vigente es el derecho que debe ser aplicado, es el derecho válido, o sea, como una equiparación entre vigencia y validez. Básicamente, una visión, si se quiere, schmittiana, para mí autoritaria del derecho, que es el derecho que debe aplicarse, el derecho que debe ser obedecido, el derecho que tiene autoridad, es el derecho que tiene la fuerza de atrás. O sea, si este es un derecho que tiene la coerción detrás, que es lo que dijo la Corte en la acordada de 1930, este es derecho válido. Esto es vigencia igual validez. Lo que vino a decir Nino en esos pocos renglones, digamos, de la ley, digamos, solicitada, escrita en La Nación, y luego desarrollado en su libro La validez del derecho. Antes había escrito un texto también, creo que para el Diario de la Ley. Es que validez no es igual a vigencia, eh, sino que la validez de una norma depende de las condiciones procedimentales en que fue creada y básicamente de las condiciones democráticas de su creación. Esto es, sí, y podemos verlo en un continuo. Así como una norma muy discutida, muy debatida públicamente y también, no solo, también en el Congreso, goza o merece gozar de una presunción de validez, esto es de una presunción de constitucionalidad muy alta, en el extremo contrario están las normas que han carecido completamente de discusión pública, discusión parlamentaria, mucho más o mucho peor si además esa ley, esa disposición se hizo como se hizo, digamos, la autoamnistía, con la prohibición de los partidos políticos, la prohibición de los sindicatos, la persecución de quienes pensaban distinto, la amenaza a las voces disidentes, las restricciones a la protesta, a la crítica, etcétera. Entonces, lo hecho por la dictadura, lo que vino a decir Nino, como en general, digamos, en la ley de autoamnistía, pero en general todo lo que es la normativa de facto, no merece presunción de validez, sino que está en el extremo opuesto, porque las condiciones procedimentales de su creación son condiciones directamente contrarias a las que exige básicamente una comunidad democrática. Por eso no puede considerarse eso como derecho válido. En todo caso, digamos, este es como se completaba el razonamiento. Una comunidad democrática, por ejemplo, el gobierno, digamos, que se restaura democráticamente en el 83, puede elegir simplemente por conveniencia, por no crear caos jurídico, bueno, mantener la vigencia de, no sé, las leyes digamos, que han tenido que ver con compraventa o, digamos, digamos, los intercambios comerciales que se hayan hecho en la época, pero no porque haya una presunción de validez de las normas de facto porque, digamos, tenían la fuerza detrás. No, simplemente por conveniencia, porque en principio todas esas normas no gozan de validez en absoluto. Entonces, esa línea de razonamiento que fue impulsada por algunos filósofos del derecho en Argentina me parece extraordinariamente importante. Y otra vez, y voy terminando, no solamente para señalar, como lo hizo el Congreso argentino,
la nulidad de la ley de autoamnistía, que carecía completamente de validez en esos términos, por más que tuviera la fuerza detrás, sino también para impugnar toda la normativa de facto que la Corte Suprema históricamente se había apresurado a considerar válida, y que la Corte Suprema, bajo la presidencia de Ollanarte durante el gobierno de Menem, volvió a insistir de que la normativa de facto debía ser equiparada con las normativas de iure, ¿no? Entonces, esta línea de pensamiento desarrollada por filósofos del derecho salidos todos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, me parece extraordinaria para pensar el derecho. Y otra vez, y acá termino, también para pensar el derecho en democracia. Porque en democracia también podemos seguir diciendo, hay leyes que por las condiciones de su creación merecen una presunción de constitucionalidad muy alta y otras merecen una presunción de invalidez en principio. Por ejemplo, la reciente ley laboral que, digamos, de la reforma laboral que, digamos, fue creada en condiciones absolutamente repudiables en cuanto a que lo básico, digamos, no solamente nosotros ciudadanos no teníamos acceso a nada de lo que se estaba discutiendo, no teníamos idea, digamos, de cuál era el proyecto que se discutía, sino que ni siquiera los legisladores, hasta 10 minutos antes de tener que aprobar la ley, digamos, no tenían acceso a qué era lo que estaban a punto de aprobar. Eso, digamos, aun cuando se levanten todas las manos al mismo tiempo necesarias en el Congreso, en democracia, eso tampoco, digamos, certifica la validez de la norma. La validez de la norma depende de las condiciones de su creación democrática. Y eso requiere debate público, requiere intercambio de razones en el Congreso, como la propia Constitución lo exige. Digamos, la ley vuelve, el proyecto vuelve a ser discutido en la otra Cámara. La ley, digamos, podrán volver a debatir sobre el proyecto. La propia Constitución lo dice, pero digo, la teoría democrática lo había dicho antes y digamos, lo certifica o lo subraya. Entonces, enfatizaría eso y terminé así, digamos, la idea de que en este día, digamos, y en esta aula y en este momento, querría reivindicar la labor extraordinaria que hicieron muchos juristas salidos de estas propias aulas, de hecho, del propio Instituto Gioja, en ese escritorio, digamos, en esa mesa enorme se discutían algunas de estas cuestiones, digamos, el valor del 8 entonces para pensar el derecho de la dictadura y para pensar también el derecho en democracia. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ahora le damos la palabra a Raúl Gustavo Ferreira. Perdón, sí, a Leticia Vita. Muchas gracias, Laura, y gracias por la invitación a participar de esta conversación, que nada, de la cual me honra y aprendo mucho también. Mi reflexión va a tener que ver con la historia constitucional y me voy a referir a tres momentos, ¿no? En primer lugar, quiero hablar de los aniversarios y el significado de los aniversarios para el derecho y la historia. En un segundo momento, quiero hablar de los aportes que puede hacer la historia constitucional para pensar este aniversario en particular, de los 50 años. Y por último, quiero proponer algunas reflexiones en torno a la necesidad y al contexto de hacer investigación sobre historia constitucional reciente en Argentina. En primer lugar, entonces, la cuestión de los aniversarios, esta necesidad que humanamente tenemos de, ante ciertas efemérides, números redondos como estos 50 años, de parar, reflexionar y pensar, ¿no? En el pasado, pero necesariamente en un pasado que se entrelaza con el presente, ¿no? Algo de lo que también se planteó anteriormente, que planteaba Roberto. ¿Por qué? Porque aun cuando hablamos de hechos ocurridos en otro tiempo, en otro momento histórico, su análisis, su recorte, su modo de narración, siempre están moldeados por un horizonte de comprensión del presente. Y esto no es un problema, es más bien una condición inevitable de toda reflexión histórica. No es lo mismo pensar en el significado del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 desde la Argentina del 2026 que hacerlo hace 10 años, hace 20, hace 30, hace 40. ¿Por qué? Porque los desafíos del presente son distintos y también se reflejan en esa reflexión. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el constitucionalismo democrático? Son inmensos.
Y aquí quienes me acompañan en esta mesa lo han dicho desde el momento cero. El retroceso en el Estado de Derecho, los ataques a la libertad de expresión, las restricciones al derecho a la protesta, afectaciones a la igualdad sustantiva, las condiciones materiales más básicas de subsistencia. En este momento se está debatiendo la reforma de la ley de glaciares que va justamente en ese sentido, ¿no? Un poder ejecutivo que se le suma fortalecido por mayorías legislativas y además una Corte Suprema que desde diciembre del 2023 no ha estado a la altura de las circunstancias, por citar a Laura. En ese contexto resulta muy difícil y quizás indeseable separar la reflexión histórica del presente, la histórica del presente, ¿no? Vivimos en democracia, pero no por inercia, por casualidad, sino por una conquista, por luchas pasadas, por actores sociales específicos. Sin embargo, esa democracia hoy no está siendo adecuadamente defendida por los poderes del Estado, y particularmente en lo que refiere a las cuestiones de memoria. Como es de público conocimiento, ¿no? Un informe reciente, de hecho, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, da cuenta de regresiones sistemáticas en los 5 pilares claves de la justicia transicional. Entre ellos, por mencionar algunos, la supresión de los equipos clave para los juicios de lesa humanidad, la reconstrucción de la verdad histórica, el intento de destrucción de archivos, como el Archivo General de la Armada, el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, la pérdida de autonomía del Archivo Nacional de la Memoria, el abandono de sitios de memoria, el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, la eliminación de marcas de género en el Museo Sitio ESMA, la proliferación de discursos negacionistas del propio Estado y el rediseño institucional que ha desmantelado capacidades construidas durante décadas. El informe es contundente. Estas medidas violan obligaciones internacionales inderogables, el principio de no regresividad y comprometen la responsabilidad del Estado argentino. Por todo eso, reflexionado hoy desde los 50 años del golpe de Estado, desde el constitucionalismo democrático, implica necesariamente dar cuenta de las falencias del propio Estado, en el cumplimiento de esa manda constitucional de no repetición, del quiebre institucional constitucional y de las violaciones masivas a los derechos humanos. En este contexto, dicho esto, ¿qué puede aportar la historia constitucional, en particular la reciente, a esta reflexión? Yo considero que tiene un rol clave. En el último tiempo hemos estado trabajando en equipo aquí con Débora y con el equipo de investigación en torno a la reforma constitucional de 1994. ¿No? Y la propuesta es pensar este momento histórico como un punto de quiebre donde se incorpora este mandato constitucional de no repetición de las violaciones masivas a los derechos humanos en toda la Constitución, pero en particular en el artículo 36 y en el 75, inciso 22. El punto de partida es que la reforma del 94 fue ese momento decisivo para la consolidación democrática, que coronó un proceso que en parte estaba relatando recién Roberto, ¿no? Iniciado en el 83 con el retorno a la democracia, la anulación de la ley de autoamnistía, el juicio de las juntas, pero además que es el resultado, y esto es lo que la investigación demuestra, de un proceso colectivo signado por la memoria. Lo que la historia constitucional puede mostrar es que existió un vínculo muy estrecho entre memoria y proceso constituyente en 1994, y que este vínculo tan estrecho no necesariamente es puesto sobre la mesa o está tan presente en la historia constitucional más tradicional o la que se enseña, y en particular me refiero a la universidad de la cual soy docente, ¿no? La Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Derecho. En ese sentido, la reforma puede ser leído como ese proceso de culminación, pero además que se trató por un proceso signado por experiencias de memoria. A diferencia, y acá tomo prestada la metáfora que hace Bartolomé Clavero desde la historia del derecho, con la Constitución Española de 1978, ¿no? Que él dice que es una historia de la amnesia. La palabra amnesia tiene una raíz común con la amnistía y tiene que ver con esa constitución del olvido, aquella que olvida pero lo hace de manera consciente, ¿no? Los crímenes del pasado. Bueno, lo que quiero sostener es la Constitución Argentina del 94 no es una constitución de amnesia, es una constitución de memoria. ¿Cuáles fueron los factores que lo hicieron posible? Básicamente 2. El primero, que la ley que convoca a la reforma establece una serie de temas que, como todos sabemos, eran fijos, ¿no? Que lo que va a ser el núcleo de conciencias básicas, y una serie de temas habilitados. Esos temas habilitados permitieron que quienes estaban en ese recinto, las y los convencionales, pudieran estirar, esa metáfora la hacen ellos mismos en entrevistas,
estiraron, arañaron de las posibilidades que existían en esa ley para introducir temas que no estaban originalmente contemplados. Entonces, la constitucionalización de la democracia y de los derechos humanos no fue tal vez una de las principales ejes del acuerdo o del Pacto de Olivos, ¿no? Eso va a devenir luego de la derivación y la discusión en el recinto de la convención. El otro factor fundamental que tuvo que ver son las trayectorias, las historias de vida de las y los convencionales que estuvieron ahí presentes. Tal vez no los más conocidos, o los que recordamos o vemos en las fotos de la convención, pero sí de muchos de ellos que habían sido abogados de presos políticos, exiliados, familiares de víctimas, que litigaban en el sistema interamericano, incluso personas que habían sido detenidas durante muchos años. La dictadura ocuparon bancas en el recinto. Por mencionar solo algunos: Ramón Torres Molina, Alicia Oliveira, Carmen Salcedo, Eduardo Barcesat, Jesús Rodríguez. El propio Alfonsín estuvo presente en la convención, siendo un protagonista clave de todo este proceso del cual estamos hablando. El análisis de sus intervenciones en los debates, que tal vez no son tan conocidos, dan cuenta de esa conexión entre memoria y reforma constitucional. En todo el debate, en toda la discusión, pero fundamentalmente cuando se debate la introducción del artículo 36, que como saben defiende el orden democrático, 75 y 122, y también en el 43 incorpora el habeas corpus y el amparo. Esa relación directa entre reforma constitucional y memoria explícita está permeada también por las experiencias personales. También recordemos que en ese recinto estaban sentados a la par de estos abogados, abogadas de detenidos, a la par de ex detenidos incluso, representantes del MODIN, del partido castrense, es decir, de militares, de Aldo Rico, entre otros, que se habían levantado contra ese propio orden constitucional. Entonces, yo creo que la historia constitucional puede aportar riqueza y densidad histórica al traer esas experiencias, esas historias de vida que son parte de nuestra historia constitucional y que hacen de la Constitución vigente en Argentina una constitución de memoria y no de amnesia. Por último, y aprovechando también la presencia de tantos estudiantes aquí en persona y virtualmente, quiero aprovechar también para hablar de la función que tiene la historia constitucional, que es ineludible, que creo que es irreemplazable, porque nos ayuda a formular y a responder preguntas relevantes sobre el derecho frente al quiebre constitucional y a las violaciones masivas de los derechos humanos. Por eso insisto, y por eso resaltaba esto de pensarlo desde esta facultad y desde estas aulas, que la historia constitucional no debe centrarse únicamente en el siglo XIX, ¿no? Me refiero a esa historia más clásica. Es súper importante, por supuesto, pensar y reflexionar sobre esos momentos fundacionales, pero también es necesario una historia constitucional que dialogue con el constitucionalismo democrático, que pueda sentarse en la misma mesa con quienes piensan el derecho constitucional presente. Y en ese sentido creo que falta mucha investigación, que falta mucha reflexión todavía en torno al rol que tuvieron en el último golpe de Estado docentes egresados de esta casa, tanto como mencionaba Roberto recién, trabajando en pos de desmantelar estos mecanismos, como también legitimándolos, ¿no? Nos faltan biografías, nos faltan trabajo de archivo, nos faltan más equipos de investigación dedicados a esta etapa. Y ese desafío es más que candente, ¿no? Porque también, como se mencionaba, no es casual el desfinanciamiento del sistema universitario y de ciencia y técnica. Desarrollar investigaciones históricas, o de cualquier otro tipo, lleva dinero, lleva tiempo, y si tenemos menos investigadores, tenemos menos becarios, tenemos menos gente pensando en esto, vamos a saber mucho menos sobre nuestra historia constitucional reciente, ¿no? Y eso fomenta el olvido. En ese sentido, sin embargo, tengo una profunda confianza en estas nuevas generaciones que estamos formando y en su capacidad de hacer contribuciones sustantivas para la memoria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leticia Vita. Nuevamente, bienvenidas, porque tenemos sala completa y también
Quisiera darle especialmente la bienvenida a Paula Alvarado Mamani, que viene en representación de comunidades indígenas y bueno, y también con una detenida desaparecida aquí presente en nuestra mesa. Así es que ahora Seguimos. yo, ok, y después entonces todo. Bueno, yo, en algún sentido, mi intervención está relacionada con algo que planteó Roberto y con algo también que planteó Leti. Leti planteó constitucionalismo democrático de la memoria, yo le agregaría constitucionalismo democrático de la memoria social. Ahí quiero hacer un poquito quiero poner un poco el énfasis. Es decir, claro, muchos de ustedes son muy jóvenes. La ruptura democrática y constitucional del 24 de marzo de 1976 inauguró una etapa de violaciones masivas a los derechos humanos, 30.000 desaparecidos, 500 bebés apropiados, 500.000 personas exiliadas, 800 centros clandestinos de detención, se cerró el Congreso de la Nación, la Corte Suprema de Justicia fue totalmente reemplazada y varios jueces y juezas por personas que estaban dispuestas a jurar por el proceso de reorganización nacional. Se intervinieron las facultades y las universidades, bueno, esto lo relataron. Frente a todas estas violaciones masivas a los derechos humanos, fruto de las movilizaciones de madres, abuelas, organismos de derechos humanos, tantos en la Argentina como que trabajaban desde el extranjero, desde diciembre del año 1983 tenemos la apertura de un proceso de memoria, verdad y justicia, como dijo Roberto, empezando por el juicio de 1985, pero por juicios que siguen identificando delitos de lesa humanidad hasta la actualidad y que también implicaron la extensión a responsables que produjeron delitos de lesa humanidad en los lugares de trabajo, especialmente la complicidad, diferentes tipos de complicidades de empresas. Bueno, frente a esto, entonces, juicios, reparaciones, memoria, las garantías de no repetición, como dice Leti, tienen un anclaje constitucional en el artículo 36 de la Constitución argentina y muy especialmente en el artículo 75, inciso 22. Ahora, ¿qué propongo a la audiencia aquí presente? Que revisitemos el artículo 75, inciso 23, que es algo que trabajamos mucho con nuestro equipo docente. Es decir, y que revisitemos las marcas de desigualdad material, estructural, que recoge la Constitución reformada y busquemos darle la historicidad, ¿no?, a esas marcas de desigualdad estructural. Y las quiero buscar justamente en lo que implicó la dictadura cívico-militar en términos de este plan sistemático de desapariciones forzadas, de exterminios, etcétera, tuvo como móvil la instauración de un plan económico y social que voy a plantear, y entonces ahí vamos a recuperar qué de eso sigue obturando generar condiciones materiales para posibilitar que millones de personas tengan acceso al goce efectivo de sus derechos. Y justamente lo interesante, bueno, también es como darle historicidad a la última reforma regresiva en materia laboral, que ya citó Roberto. No son solo los problemas que yo creo que él los explicó muy bien, de falta de legitimidad democrática en términos procedimentales, de liberación, también son las voces que se excluyen y las voces que se siguen excluyendo y que se excluyeron a fuerza de desapariciones forzadas, de tirar cuerpos a los océanos. No fue cualquier colectivo que fue excluido y que fue masacrado y desaparecido.
Entonces, el plan sistemático fue un plan para generar una ruptura estructural en materia de condiciones materiales que posibilitaban el goce efectivo de algunos de los derechos y que tenía que ver con la igualdad material. Esto implicó la instauración de un plan económico que se basó fundamentalmente en la especulación financiera y el endeudamiento. Por supuesto, de la mano de la desindustrialización. La deuda externa con el FMI ascendió a más de 45 millones de dólares y fue utilizada para financiar fuga de capitales y especulación financiera, la bicicleta, como se llamara. O sea, esto instauró la llamada patria financiera. Y todo esto acompañado de la estatización de la deuda privada que implicó una transferencia masiva de recursos estatales hacia el empresariado. Entre el año 1976 y 1983 cerraron más de 20.000 fábricas. Se modifica la ley de contrato de trabajo, se eliminan las garantías sindicales. Esto sumado a la desaparición forzada, tortura, violencia sexual y exterminio hacia la población, o sea, en general, pero en particular hacia las y los trabajadores, integrantes de comisiones internas, dirigentes del sindicalismo de base, fue una ruptura estructural fuerte para justamente desmantelar los derechos construidos por décadas a fuerza de movilización y de luchas de larga data. Esto debilitó fuertemente la capacidad de luchas de trabajadoras y trabajadores, nuevamente reitero, de sindicatos de base, e incluso con un impacto más allá de la dictadura. Es decir, parte del plan sistemático era justamente aniquilar a la dirigencia sindical, obrera y a todo lo que implicara movilización de trabajadores y trabajadoras. Ahora, hay un dato fuerte que yo no lo genero, sino que viene de las ciencias sociales, que dice que desde el año 1945 hasta el año 1976, la participación de las y los trabajadores en el ingreso nacional fluctuaba entre el 45 y el 50%. Con la instauración, ahí está la ruptura estructural, del golpe de facto bajó al 22-25%. Es decir, de un 45, tal vez por momentos era 38, había fluctuaciones, pero ahí se produce al 22 y al 25%. ¿Qué hay ahí? Una clara redistribución regresiva en clave de derechos sociales, derecho a un salario digno y equitativo con justicia social. Ahí también la literatura dice que se rompe lo que se llamaba la sociedad del empate. Es decir, que cuando los factores reales de poder trataban de reducir fuertemente el salario, ¿no? La dirigencia, o sea, los sindicatos de base, las y los trabajadores, las comisiones de trabajo tenían fuerte poder de veto, ¿no? Eso es lo que llevó a que todos esos años se mantuviera en esa, o sea, es importante, el 45 al 50% de distribución del ingreso nacional. Entonces, ¿qué hace la dictadura? Rompe eso, rompe estructural, o sea, genera, ¿no? una desigualdad estructural y material en materia social. Y entonces ahí viene la pregunta. En el 75, inciso 23, pero lo podemos encontrar en otros artículos, la Constitución dice que lo pone en atribuciones del Congreso, pero es una norma material también, un derecho, un principio estructurante, etc. Dice legislar igualdad real, ¿no? O normas sobre igualdad real para el goce efectivo de los derechos. Ahí la Constitución está haciendo un diagnóstico. O sea, lo que nos está diciendo es que existen poblaciones que no tienen goce efectivo de derecho. Hay que subrayar esto. Está poniendo la mirada en las condiciones materiales
que obtura que ese goce efectivo. Entonces y después lo que establece es el mandato transformador. Es decir, usted tiene que hacer algo para lograr goce efectivo de esos derechos. Entonces, cada vez que levanta la mano, pregúntese si usted empantana a esa población o si la está de alguna manera sacando de la desigualdad material en cuanto a sus derechos más básicos. Lo que yo quiero plantear acá es que esa Constitución, esa parte de la Constitución y otras más que tienen marcas de desigualdad estructural, tienen que ser historizadas y pensar cuáles son esos factores reales de poder que siguen obturando, ¿no?, desarmar esa desigualdad real. Y por supuesto, hoy más que nunca, sigue siendo en parte ese poder, esa élite financiera que sostiene esto, especulación financiera, endeudamiento, desindustrialización, y que apuesta, aquí cito a Pilar Calveiro, apuesta por lo que se llama, tal vez no salir, bueno, pero ahora hay represión también, pero sí dejar morir, ¿no? Y es un constitucionalismo en todo caso, si se sigue con esa línea, es un constitucionalismo de la elección, de quienes están elegidos para, entre comillas, ser apoyados para vivir y quiénes son los descartados, los olvidados, los marginalizados, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que darle esa historicidad al 75, inciso 23, no verlo desde la abstracción, sino que históricamente cuáles son esos factores reales de poder que persisten desde la dictadura. Cambian tal vez el nombre o los apellidos de esa élite financiera en, digamos, en fuerte alianza con los fondos, hoy los llamados fondos buitres, diríamos en general, con la arquitectura financiera internacional. Entonces, es importante visibilizarlo, ese sería mi primer punto. Cuando la Constitución hace ese diagnóstico, hay que darle historicidad para ver cuáles son esos factores reales de poder que siguen obturando para justamente desarmarlo. Digamos, no es casual que la Ley de Entidades Financieras del 77 no hubiese sido, creo yo, hasta lo que entiendo, reformada. Entonces, en la actualidad, diría yo que cuando no se escuchan las voces, ¿no?, que cuando las y los legisladores en la reforma laboral no sabían lo que estaban votando, cuando no se abren las comisiones en el Parlamento para escuchar todas las voces, cuando se reprime, ¿no?, la protesta social, las movilizaciones en las calles, bueno, eso tiene que ser anclado en esta historicidad y, bueno, la propuesta es darle materialidad a esa primera parte del 75, inciso 23, y a ese mandato transformador para que este constitucionalismo democrático de la memoria sea también de la memoria social, que no sea un constitucionalismo democrático de la resignación, sino que sea un constitucionalismo democrático de la esperanza material. La esperanza material es la esperanza que se hace, no es la mera... Y yo diría un constitucionalismo democrático, apostemos, de la emancipación. Muchas gracias. Muchas gracias y ahora Raúl Gustavo Ferreira, le damos la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos, autoridades, colegas, estudiantes. Me siento muy honrado de participar en este encuentro organizado por Leticia Vita, Laura Clérico y por Roberto Gargarella, que muestra a la comunidad académica un grado de cooperación y solidaridad muy importante entre nuestras cátedras. Siento también una enorme responsabilidad porque este 50 aniversario es un aniversario muy particular, donde hay una gran cantidad de voces, de discursos, de textos, de libros que han emanado, porque la primera
conclusión que puedo advertir en relación a todo esto es que no estaba todo dicho. Que el golpe militar contra el Estado argentino en 1976-1983 fue mucho más duro, muchísimo más duro de lo que todos nosotros podemos imaginar. Esa es la única explicación por la cual esta recorrida que hacemos, sobre todo en los últimos 60 días, donde cada uno de nosotros algo ha tenido que decir con su voz propia. Por eso voy a compartir con ustedes no tanto una reflexión, no tanto una memoria, sino un relato. Porque el golpe de 1976, sobre todo a personas que nacimos en 1960, nos atravesó por completo en nuestra, algunos en la niñez y otros en el desarrollo de su juventud y en el ingreso, inclusive, a la madurez. No es un dato episódico, y cuando miraba a la cantidad de alumnos y de colegas que hay acá, yo no me siento en mejores condiciones por haber padecido los 7 años de la dictadura. No tengo una especificidad en mi mirada. Sin embargo, tengo que dejar por momentos todos aquellos padecimientos y sufrimientos que en gran parte viví en esta facultad, porque yo estudié entre 1978 y 1983 en esta facultad. Fui detenido en esta facultad, fui secuestrado en esta facultad. De tal modo que tengo que separarme absolutamente de todo eso y ceñirme exclusivamente al relato. Ahora, cuando uno hace un relato, ese relato va a reducir qué es lo que uno puede compartir en este momento tan significativo donde se ha hablado constantemente y por suerte de la memoria. ¿Qué datos traemos y qué datos componemos? Roberto Gargarella decía, entre todas las cosas que dijo una muy significativa que se refería a la doctrina de facto. En la Argentina ya existía en 1976 una jurisprudencia de la Corte Suprema que iba a avalar aquellos voces de la Revolución Triunfante. Es decir, lo que sucede el 24 de marzo de 1976 ya tenía voces en el derecho argentino. No fue una novedad. Claro, lo profundizaron, lo desarrollaron, lo tiraron al peor de los infiernos, pero ya se había dicho muchos tiempos antes. Mi tesis es la siguiente. El 24 de marzo de 1976 se pierde, se derrota para siempre la noción de Estado constitucional. El Estado constitucional es aquel constituido por una ley fundamental y existe tanto Estado constitucional como desarrolla esa escritura fundamental. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Quienes inventaron e idearon el proceso de reorganización nacional, que seguramente, algunos participaron que estaban en esta facultad y muy seguramente también en la ciudad de Buenos Aires, crearon las piezas del mal. Es decir, la dictadura militar fue novedosa en este sentido, porque vino con estatutos, proclamas, bandos, una serie de instrumentos que no se habían visto hasta entonces en ese sentido. ¿Qué eran esas piezas del mal? Era la derrota, el entierro de la totalidad de las instituciones que nosotros podemos estudiar para construir el Estado constitucional. Se derrota al poder constituyente, se derrotan las partes de la Constitución, se derrota la democracia deliberativa, se derrota la división de poderes, no existen más los derechos fundamentales. Es decir, todo lo contrario al Estado de Derecho, a la Constitución, eran precisamente esas piezas del mal. Son aproximadamente son entre 7 y 11. Nunca termino de decidirme cuál es el número exacto. Uno de ellos es la que se ha mencionado acá, precisamente la autoexculpación, porque primero lo fundaron, después lo desarrollaron y al final del camino, en 1983, intentaron la autoexculpación. Es decir, que en este sentido, la dictadura militar de 1976-1983 fue la negación del Estado constitucional. Y esta negación del Estado constitucional, cuando uno realiza un ejercicio de derecho constitucional comparado
Es realmente difícil encontrar una situación semejante en otros países, en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál fue el principal objetivo? El mal radical. Los dictadores de 1976-83, sus aliados, y quienes le obedecieron, no lo hicieron por ignorancia. Fue concretamente una actividad dolosa. Querían concretar y desarrollar la abolición del Estado constitucional. Y para esto llevan adelante el mal radical. Cuando hablo del mal radical me refiero a una fórmula de Kant expresada en un libro sobre la religión en 1793, donde no se refería al mal radical subjetivo, sino que decía que el mal radical era la corrupción máxima de la moral y del derecho. Ese mal radical es el que inspira, por decirlo de alguna manera, a los militares y a los civiles que participaron en la dictadura militar, porque sin civiles iba a ser imposible la dictadura militar. Durante los años previos, sobre todo en la década del 60, pero también en el 73, en el 74, en el 75, tengan en cuenta que las personas que llevan adelante el golpe militar, Videla, Maseri y Agosti, eran personas de 50 años de edad, que habían desarrollado su carrera militar y sus ascensos gracias al deteriorado, devaluado, tambaleante y en silla de ruedas del Estado constitucional. Es decir, no habían sido ascendidos, habían sido ascendidos por el gobierno peronista. Esa era la jerarquía militar, el ámbito de donde ellos habían nutrido los poderes que tenían. Ellos eran terroristas. Ellos fueron terroristas. Instauran un régimen que, como muy bien ha señalado el profesor Guillermo O'Donnell, un régimen burocrático y autoritario. Autoritario por excelencia. Se apagó todo tipo de vida en la Argentina. A veces pienso que quienes éramos jóvenes en esa época, quienes estaban en la madurez creciente, andábamos a tientas en la búsqueda del tiempo perdido y en la búsqueda de los espacios. No fue una etapa fácil. Fue una etapa muy difícil, donde hasta era difícil pensar, donde hasta era difícil conversar. Ese terrorismo lo llevan adelante con un plan ideado de los primeros momentos del golpe. Acá no hubo una guerra. Acá hubo una decisión concreta de llevar adelante el aniquilamiento de todo aquel que pensase distinto o pensase o acaso tampoco tenía nada que ver, pero por las dudas iba a ser secuestrado y asesinado. Los crímenes que comete la dictadura militar, inconcebibles, muy difícil de menguar. Un gran profesor de esta facultad, un profesor emérito, me señalaba hace unos días que en cuanto uno que ha estudiado y ha escrito, me refiero al profesor Marcelo Sanzinetti, que en cuanto uno se sumerge en las aguas venenosas de la dictadura militar y a estudiar qué fue lo que pasó, naturalmente su estado de ánimo va a cambiar. Va a cambiar porque nadie vuelve indemne del peor de los infiernos. Fue un régimen terrorista, y este régimen terrorista, quiero aclararlo con toda la prudencia, la paciencia y la claridad de que dispongo. Me niego a llamarlo Estado terrorista. ¿Saben por qué? Porque el Estado terrorista finalmente, como le decía el doctor Mario Cámpora ayer, se lleva al sustantivo, y estamos diciendo que fue un Estado. Prefiero llamarlo un régimen terrorista. Yo sé que es una cuestión de nombres, pero prefiero hablar de un régimen terrorista, en cuyo caso se queda solamente con el adjetivo. Y tampoco hubo duplicidad. Nosotros lamentablemente en la Argentina todavía no hemos tenido esta discusión, no se ha dado, y espero que se dé, como hicieron los alemanes. Por ejemplo, los alemanes, con trabajos muy importantes de Frenkel y de Neumann, discutían qué fue el derecho nazi, qué sucedió con el derecho nazi. Así algunos decían que hubo una duplicidad, que existieron dos estados, y otros, como Neumann, decían no, que fue completamente la negación del Estado. En mi caso personal, sostengo que acá no hubo ninguna duplicidad. Acá no había un Estado original y un Estado clandestino. Acá fue la negación del Estado constitucional. Fue el sálvese quien pueda,
y hagan su vida de la mejor manera posible. Y si tienen suerte, al final del camino, quizá por casualidad, quizá por decisión de la ciudadanía, quizá por tantas cosas que sucedieron, se produjo la resurrección de la democracia, acaso milagrosamente, el 10 de diciembre de 1983. En esa resurrección de la democracia hay que sumar, ciertamente, como se ha dicho muy bien acá, el juicio a las juntas. Cuando uno lo mira en perspectiva histórica, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, iniciada el 15 de octubre de 1863, uno de los pocos tribunales del mundo que tiene toda la jurisprudencia online, con seriedad, el juicio a las juntas, decidido por la Corte en 1986 y por la Cámara en 1985, con certeza, es una de las determinaciones jurisdiccionales más importantes que se han tomado en toda la historia argentina. Claro, a nosotros nos resulta muy difícil hablar de la Revolución de Mayo, de la Declaración de la Independencia, del Pacto Federal, hasta mismo de la Constitución del 53 o de los constituyentes del 53 o la Reforma del 60, porque la historia es así, como decía Leticia. La historia nos permite historizar, pero no nos permite esta circunstancia viviente que anida dentro de cada uno de nosotros, que hemos tenido a veces la mala suerte de haber vivido durante esos años acá en la Argentina. La dictadura militar demolió todo el edificio del derecho constitucional. No quedó nada sano. Pero en paralelo, como muy bien se dijo en esta mesa, como ha señalado recién la doctora Laura Clérico, derrumbaron el sistema financiero, acá no había negociaciones económicas, entregaron el patrimonio del Estado. En ese sálvese quien pueda del que estaba hablando, estuvo también el deterioro profundo y acaso, con la gran dificultad que tenemos para reconstituir de la educación y la salud pública. Como también se ha dicho muy bien en esta mesa, la deuda externa se multiplicó por 5. Una deuda externa de 8.000 millones de dólares pasó a 40.000 millones de dólares. ¿Cuál es el saldo? El saldo es la guerra de Malvinas. La guerra de Malvinas es el símbolo de todo esto, cuando en plena guerra de Malvinas, que por suerte ustedes no estaban acá, pero acá en esta facultad había personas que hablaban a favor de la guerra de Malvinas y éramos perseguidos los que estábamos en contra de la guerra de Malvinas. Felicidad para la Constitución, felicidad para el Estado constitucional, felicidad para la democracia. Celebremos estos tiempos que hoy podemos vivir. Y dentro de esta celebración, la importancia de la ejemplaridad que muestra Argentina al mundo, quizá tal vez, creo que lo dijo Roberto, quizá tal vez, si podemos exhibir algo al mundo, es esta ejemplaridad de memoria, verdad y justicia, esta decisión de enjuiciar a todos los responsables, con todas las garantías que ofrece la Constitución, que al día de hoy, según el informe de la Procuraduría, son aproximadamente más de 1.200 personas que han sido condenadas con una gran cantidad de procesos que todavía siguen en marcha. No es sencillamente pedir juicio y castigo, sino tener una memoria activa respecto de esto que en algún momento sucedió y se decía por algo será. El por algo será fue la demolición del Estado constitucional de la Argentina, que nos cuesta y nos cuesta y nos cuesta todavía para reconstituir, para hacer resurgir y para desarrollar. Y cuando constantemente, en cuanto nos descuidamos y se hacen mal las cosas, aparece esta pulsión destructiva. Porque no es una novedad que en la actualidad gobierna un presidente que ha manifestado claramente que su principal tarea es destruir al Estado. Si destruye al Estado, destruye la Constitución, porque la Constitución es el fundamento del Estado. Finalmente, cuando decimos nunca más, nos estamos refiriendo nunca más a la negación del Estado constitucional. Nos referimos nunca más a dejar la Constitución como símbolo de unión, de bienestar, de solidaridad y de paz entre los argentinos. Nos referimos también nunca más al enjuiciamiento, con todas las garantías de todos los involucrados. Pero cuando nos referimos también al nunca más, estamos diciendo que aquel que gobierna, aquel que fue elegido para gobernar, tiene que gobernar, pero queda sometido a la totalidad de las pautas de la Constitución. Y si hace algo que la Constitución le está indicando que es un mal desempeño, tendrá que ser juzgado de acuerdo a las pautas que indica para eso la Constitución. Nuestra generación, todos nosotros los que hoy estamos vivos, que podemos disfrutar
de esta circunstancia del Estado constitucional argentino, porque también se ha dicho en esta mesa y se ha dicho muy bien. Hay estados que decidieron no mirar para atrás. Con más o menos amnesia, hay países, algunos vecinos y otros cruzando el Atlántico, que dijeron: no vamos a revisar absolutamente nada, aunque tengamos memoria, y la memoria la vamos a transmitir de generación en generación. Otros países, también cruzando el Atlántico, me refiero a Alemania, concretamente los alemanes están decididos a investigar todo aquello que se pueda y van a pedir disculpas, los juristas, por el mundo todas las veces que puedan por el genocidio que llevaron adelante. ¿Es un mérito de los argentinos y de las argentinas? La verdad es que no lo creo. La verdad es que no lo creo. En rigor, esto es lo que nos ha tocado como momento histórico. Quizá nos hubiera gustado a muchos de nosotros, en la experiencia constitucional, que en 1930 don Hipólito Yrigoyen no fuera derrocado, que probablemente el origen del mal radical, probablemente incipientemente estaba ahí cuando se creía que volteando las instituciones. En definitiva, vivimos un momento complicado en la Argentina, de tiempos perturbados, donde se acechan todos los días a las instituciones de la Constitución. La lucha por la Constitución es constante y nuestra memoria, verdad y justicia nos permite esto, precisamente, esta posibilidad de ejercer un relato con todos ustedes, de compartirlo y decir nunca más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias entonces a todas las y los ponentes. Y ahora creo que tenemos 10 minutos. 10 minutos, si quieren hacer algunos comentarios. No sé, vos, Roberto, que está, o sea, si no, no te damos la palabra, pero si querés decir algo. No, abramos si alguien quiere hacer algún comentario. Tienen que ser como comentarios así muy cortitos, porque 4:30 nos vamos a otro evento. Pero los podemos dejar a ustedes. Bájalo. Sí. De un minuto, un comentario de un minuto. Acá tenemos dos Sí. comentarios. Paula y tu nombre, Milagros. Sobre la ley de inversión extranjera. Eso fue creada por Martínez León y hasta el día de hoy sigue vigente. Que va acompañada de... Espera, mira, venite para allá. No debería escuchar. ¿Sí? La ley de entidades financieras, exacto. No, ella habla de la ley De inversiones. Ya hablé de Claro. entidades. va acompañada o va de la mano de la ley que mencionaba usted. ¿Qué se pasa al respecto? Porque claramente el sistema económico sigue el transcurso de ese camino que fueron trazando y se va agravando cada vez más. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el derecho constitucional con respecto a que tampoco es una ley, es un decreto de Martínez León? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto para poder garantizar que los recursos económicos que tenemos no se lleven afuera y queden acá? Eso. Muy bien. ¿Recogemos? Paula, no, me sumo a lo que decía Milagros. En general, en el curso que dictamos, siempre les decimos a los estudiantes que lo más sano que puede suceder es no darles respuestas sobre qué podemos hacer, sino pensar las respuestas entre todos, ¿no? Entonces me parece como que el espíritu un poco de esta mesa es distintas ópticas para poder encontrar la salida a esto que nos inquieta, ¿no? En algún punto. Y retomo algo que me encantó de lo que dijo Laura, porque me parece que es un poco o sea, yo tengo 37 años, la primera vez que fui a una marcha fue para el aniversario de los 30 años del golpe, hace 20 años que voy al mismo lugar todos los años, y soy un poco hija de, digamos, de ese espíritu de memoria, verdad y justicia, pero que también se fue trasladando en algún punto a otros reclamos de la democracia. En el 2001, la forma que tenemos de dialogar, de organizarnos,
escuchar a la otra persona, de poder apostar a vivir en diversidad, ¿no? Entonces hay algo de lo de la esperanza que me parece que es clave rescatar ahora. Pienso un poco, y para hacerlo como muy sintético, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento en donde puede existir la destrucción de la economía sin una dictadura, ¿no? Y eso para mí es porque, digamos, pasamos de una estrategia de generar miedo, digamos, que las instituciones generen miedo a quienes se manifiestan en contra, digamos, de la destrucción de estas instituciones que protegen a la economía, para entrar en otra etapa de esta batalla cultural, que es la de la competencia, la ruptura de la solidaridad, la de mirar a la persona que está al lado con desconfianza, ¿no? Entonces yo tengo esperanza a que ese manto, digamos, de resignación que creo que está pesando sobre la sociedad argentina y sobre la gente joven, digo, gente de mi generación, menores de 40, estamos mirando el mundo con un nivel de depresión, de como que nada puede cambiar, y me parece que el espíritu de, digamos, de esos 30.000 detenidos y desaparecidos que está presente hoy es pensar que podemos seguir pensando utopías a partir de lo que pensamos que estaba enterrado, ¿no? Esa esperanza material, ¿qué contenido tiene hoy para nosotros? ¿Qué constitución es la nuestra ahora? ¿Cómo habla esta sociedad de sus derechos constitucionales, no? Entonces, abandonar el miedo, abandonar la resignación para empezar a motorizar nuevas formas de pensar nuestros derechos. Eso creo que es como la gran lección que podemos sacar de movilizarnos año tras año. Retomar esa pregunta, ¿qué podemos hacer? Bueno, no sé, pensémoslo. En vez de decir, che, que alguien más venga a decir qué puedo pensar, ¿no? Me parece que esa es como la única aposta que podemos tomar ahora. Salir de la quietud. Eso. Bien, Paso la palabra. Gayar. Sí. Bueno, quiero celebrar este encuentro. La verdad que los expositores se han complementado y todos dieron una mirada diferente que fue enriqueciendo. Pensaba lo que decía Gustavo respecto a este tema de que el gobierno actual dice que quiere destruir el Estado, y destruir el Estado es destruir la Constitución, es negar la Constitución, que es la base fundamental del Estado. Pienso en el momento de hoy, a 50 años del golpe de Estado, si no estamos asistiendo a un Estado totalitario que hoy niega la Constitución. Cuando uno ve que es un gobierno que desoye las leyes que el Parlamento está sancionando y que no las está cumpliendo y no hay forma de que se cumplan, bueno, creo que hay que pensar en este momento político cómo hacemos para fortalecer la institucionalidad, que es en definitiva lo que nos va a nosotros garantizar se cumpla con nuestros derechos individuales, porque uno cuando piensa en el DNU que modifica el servicio de inteligencia, que es un DNU que hoy está vigente, habilita al Estado a detener por parte de los agentes de inteligencia, por un supuesta sospecha o si hay algún tipo de suspicacia, detener a ciudadanos de la población civil. Bueno, ¿qué distancia hay con eso, con lo que pasaba en la dictadura, que te podían detener por una simple sospecha? Entonces, parece exagerado lo que estoy diciendo, pero lo digo con ejemplos concretos que uno lo ve todo el tiempo, ¿no? De cómo el gobierno actual desoya el Congreso, y me preocupa la falta de una justicia que haga cumplir o obligue al gobierno a cumplir las leyes, ¿no? Entonces, en esta etapa del tiempo del Estado inactivo y de la era media, de todo lo que se está hablando, ¿cómo hacemos para que no parezca que las instituciones ya no tienen el sentido de antes, o cómo reformulamos ese sentido? Y me pareció interesantísimo lo de Laura, esto de a qué vienen estos golpes de Estado en realidad, y el tema de la ruptura, cómo se conjuga con el 75 y inciso 23, y el tema de la cláusula del progreso de la Constitución, que en definitiva hay intereses económicos detrás de eso, de todo eso que pasó, y esta definición, esto del constitucionalismo democrático de la emancipación, es maravilloso. Tenemos que hacer valer la Constitución. Me parece que en eso es con más participación, como decía la compañera que me precedió la palabra, es con más participación y alzando nuestras voces, ¿no? En algún momento esto va a cambiar, o la Constitución tenemos que hacerla valer. Y
y el espacio institucional que da la facultad es clave cuando Roberto hace las editoriales del diario La Nación, cuestionando el gobierno, o cuando Gustavo Ferreira también escribe acerca de cuestiones que van pasando. Yo he trabajado mucho en la Cámara de Diputados y no saben la importancia que tiene, o cuando Laura viene a hablar sobre el DNU 70 y la inconstitucionalidad de un decreto que en su artículo 1 se autodeclara el presidente de la Nación la emergencia él mismo. Él dice que todo está en emergencia, entonces puede hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, el aporte de los docentes de esta facultad es sustancial y la participación de los estudiantes es central para construir esto y pensar nuevas formas de cómo hacemos para defender la Constitución. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos intervenciones y creo que con estas intervenciones después, si querés, damos un momentito más la palabra a cualquiera de nuestros cuatro ponentes y una intervención. ¿Tu nombre? María Rosa Ávila. María Rosa Ávila y ¿tu nombre? Miranda. Miranda. Sí, de nuestra comisión. Entonces, María Rosa y después Miranda. Ahora en esta casa de otra materia de análisis de conflicto, y me parecía interesante traer a esta mesa el tema dentro de la memoria activa, de esta articulación de la lucha, como dijo Leticia, escuché todas las ponencias por, digamos, en vía digital, todas brillantes, así que fue muy enriquecedor, pero esta articulación entre el campo social, porque en este régimen, como decía el doctor Ferreira, en esa matriz de represión que existió, la violencia sexual y la tortura a la que fueron sometidas las mujeres, las jóvenes, las niñas, fue muy brutal. Me parece que acá, post vuelta a la democracia, pudo avanzarse en la recuperación de esa memoria, porque inclusive las propias mujeres decían que no podían visibilizar esa violencia en su especificidad. Y otra cuestión, y la última, prometo, es el tema de las niñas-niños, ¿no? El derecho de las niñas-niños a tener su identidad, su propia memoria, a entender, digamos, su propio origen, ¿no? Que fue la apropiación, fue algo muy traumático y creo que este gobierno utiliza esa socialización que tuvieron por sus apropiadores como un modo de justificación del régimen de represión. Solo eso. Bueno, muchas gracias María Rosa y ahora Melinda. Miranda. Quiero tomar lo que hablaron un poco al principio de los comentarios, perdón, no, llegué tarde, no retuve muy bien las nombres. Porque bueno, creo que se puede definir muy bien con el concepto que Mark Fisher lo define como hedonia depresiva, este sentimiento de que no se puede salir de resignación, de que parece más cercano al fin del mundo antes que, bueno, el fin del capitalismo, para quienes no piensan en un fin de una época postcapitalista, el fin de esto, por lo menos de esta situación, y lo importante que es, quería resaltar lo importante que son los espacios colectivos, que recuperemos esos espacios que por ahí, yo creo que se fueron perdiendo desde esa época, teniendo 30.000 detenidos desaparecidos desde el terror, y se fue acentuando eso, bueno, también desde la pandemia, es un modelo capitalista que fue atacando constantemente los espacios colectivos para que como conjunto y social no tengamos forma de pelear y defender justamente nuestra Constitución. Y si no somos nosotros quienes, en vez de estancarnos en esta resignación, que bueno, es difícil no estancarse y es difícil no deprimirse en este contexto, si no somos nosotros quienes buscamos recuperar esos espacios y salir a defenderla y levantar conciencia, nadie lo va a hacer. Entonces me parece muy importante que podamos tener estos espacios, que podamos debatir, que nosotros como alumnos inclusive, que, bueno, yo ni siquiera es mi primer año en la carrera, entonces tal vez no me siento en una posición tan autorizada para hablar, pero es muy importante estar en una mesa que estamos en una forma circular, que estamos todos en la misma posición, me parece muy valioso, y que nosotros como jóvenes es nuestra responsabilidad pelear una vez más por tener esos espacios. Gracias Miranda. Bueno, y ahora Roberto, te damos, ¿querés unas palabras? No, un minuto. No, solamente decir, a mí me interesó reivindicar el papel que había tenido el derecho en un momento, porque
también por eso, para pensar, si se quiere, la esperanza o de lo que fue posible, ¿no? Eso fue posible en la Argentina, un milagro, digamos, un juicio que es orgullo para todo el mundo, y eso se hizo desde la Argentina y se hizo movilizado por profesores de esta casa y del instituto. Y eso, digamos, acompañado con el panorama que hoy vemos, en donde el derecho es fundamentalmente cómplice digamos, y sostén necesario, digamos, partícipe necesario del el drama, digamos, que estamos viviendo en términos institucionales. O sea, el modo en que los tribunales acompañan, el modo que la Corte sostiene, digamos, es parte del problema. Y eso, yo diría, más allá de los señalamientos que tenemos que hacer a personas con nombre y apellido, también nos refiere a un problema estructural que tenemos cerca y sobre el cual deberíamos pensar cómo puede ser que hace 40 años, 50 años, que el Poder Judicial sistemáticamente, bueno, pero ya lo ha venido haciendo desde el comienzo del siglo, digamos, del siglo XX, digamos, ha venido siendo partícipe necesario de las rupturas institucionales en su momento y hoy, digamos, del deterioro o de la erosión democrática. Entonces, ese es un problema que tenemos cerca y sobre el cual necesitamos pensar más, ¿no? Hay algo que podemos hacer porque efectivamente no se trata solamente de actitudes digamos, de personas que han asumido malas, digamos, acciones, sino, digamos, de hechos estructurales que explican que tengamos esta composición, digamos, en los tribunales, por ejemplo. Entonces, sobre eso tenemos que pensar críticamente, ¿no? Y autocríticamente también. Bueno, muchas gracias, Roberto. Leti. No, solo sumar que creo que quedaron varios ejes transversales pendientes y explica que sigamos con este ciclo porque realmente no se hicieron cosas que tenemos que seguir profundizando. Gracias, Leti. Sí, quiero hacer 4 comentarios muy breves. El primero es que el 23 de marzo de 1976, por cadena nacional de radio y televisión, el presidente del Partido Intransigente, Oscar Allende, sostuvo que la única decisión residía en el pueblo. Es decir, no todos los civiles, ni una gran mayoría de civiles, estaba a favor del golpe que era inminente. Otros políticos dijeron que ellos no tenían soluciones. No fue el caso de Allende, o sea que vale la pena reivindicarlo y el audio se encuentra disponible por todos en las redes. La segunda me refiero a Alfonsín. Yo en el 83 voté a Allende, no voté a Alfonsín, pero tengo que reconocer que sin la decisión inquebrantable de Alfonsín, no estaríamos hablando de esta memoria histórica y de los resultados. Hubo una decisión política y moral de enjuiciar a los jefes de terrorismo de Estado. Esto es inapelable. En relación a algo que también se dijo acá, no recuerdo exactamente si el fallo es de 1984 o 1985, pero sí fue en la Corte presidida por Genaro Carrió, muy probablemente uno de los más grandes juristas en la historia de la Argentina, donde se descartó la doctrina de facto, se la dio vuelta a la doctrina de facto. Se dijo la doctrina de facto, no, esto va a valer en tanto y en cuanto sea ratificado, no al revés, que vale en tanto no lo apliquen. Lamentablemente, como muy bien señaló Roberto, en la etapa trágica del menemismo, donde se votó a favor de la impunidad, o sea, el menemismo fue la impunidad, porque el menemismo fueron los indultos, de la misma manera que voté a Oscar Allende porque el Partido Justicialista proponía el pacto de impunidad con los militares, muy claramente. ¿Qué me queda a mí como algo que me hubiese gustado? Un suceso. No fueron juzgados por rebelión. No fueron juzgados por rebelión. La causa por rebelión finalmente se terminó cerrando. Creo que todavía no existía. O existía Comodoro Pi. La verdad es que no me acuerdo. Cuando se cierra la causa de rebelión. Porque la jueza que cierra la causa de rebelión, yo la recuerdo de haber conversado con ella en Comodoro Pi. Ahora, no sé si cuando cerró la causa estaba en Comodoro Pi o en otro lugar. Cierra la causa. ¿Qué quiero decir? Que se juzgaron y se siguen juzgando todo tipo de atrocidades. Lamentablemente, el golpe contra el Estado, la rebelión que estaba en el Código Penal el 24 de marzo de 1976, no fue juzgada.
Gracias, solamente quería decir eso. Bueno, muchas gracias. Para la compañera que me hizo la pregunta, yo creo que es importante visibilizarlo, ¿no? Cuando ya porque no es un análisis que lo pongamos sobre la mesa. El 75, inciso 23, se estudia en forma abstracta, pero tiene esa historicidad. Entonces, si se visibiliza y se empiezan a mover, tal vez bueno, eso, ver lo estructural que también decía Roberto, creo yo que, obviamente, como estudiamos aquí Derecho, también hay que preguntarse, bueno, ¿acaso no ocurre esto porque hay una cabeza del Poder Judicial que está mirando para otro lado? Es decir, ¿qué hace, no, de cara a la erosión democrática? Y yo creo que Roberto tiene razón, es estructural, no importa quiénes sean los muñecos que estén ahí adentro, sino que lo importante es preguntarse qué hace la Corte y con esa historicidad. Tal vez el hecho fundante de la Corte es la acordada del año 1930. Sí. Es una acordada que el huevo de la serpiente. Exactamente, es la acordada de la complicidad expresa. Bueno, la pregunta es si ahora no estamos viviendo una complicidad, una complicidad por omisión y en parte, en algunos puntos, que eso lo vamos a tocar ahora a las 16:30 en el Salón Rojo, expresa. Muchísimas gracias.